comienzo a esta última sesión del posgrado Estado de Derecho y Buen Gobierno. Como todos vosotros sabéis, en esta última actividad que tenemos programada tiene un doble sentido. En primer lugar, celebrar, podemos decir, de manera organizada y conjunta la conclusión, podemos decir, formal que no material, puesto que quedan todavía algunas actividades de los 3 másteres que conforman el posgrado de Estado de Derecho y Buen Gobierno, y en segundo lugar aprovechar la oportunidad para tener una sesión académica que en este caso va a correr a cargo del profesor Miguel Carbonell, que bueno, todos o seguramente todos vosotros o muchos de vosotros lo conocéis, algunos de ellos en persona, como hemos tenido ocasión de comentar, y por lo tanto, bueno, aunque son ya días calurosos y días en los que estáis preocupados y ocupados con esos trabajos fin de máster y con esas últimas pruebas de algunas asignaturas, pues insisto, para nosotros, y tal y como anunciamos a comienzo de curso, pues una satisfacción volvernos a encontrar los 3 másteres, incluso estudiantes del programa de doctorado, para esta actividad. Yo quería ceder la palabra al profesor Mario Hernández, que además de director del máster en Democracia y Buen Gobierno, pues es compañero de disciplina jurídica del profesor Carbonell, para que haga la presentación del mismo. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, lo primero que tengo que hacer es darle las gracias, por supuesto, al profesor Carbonell por estar con nosotros, por honrarnos compartir esta mesa con nosotros. Y lo que tengo que hacer es pues, hacer una brevísima introducción, una presentación, una cuestión un poco, iba a decir un poco tonta, porque Miguel Carbonell pues, no necesita presentación, ¿no? Entre nosotros, sobre todo en lo que es la disciplina constitucional y en el ambiente hispanoamericano. El nombre de Miguel Carbonell pues, es bien conocido por su trayectoria, por su calidad y por su bagaje pues, jurídico constitucional. Sí me gustaría pues, simplemente apuntar 3 cosas muy someras para no restar ni un solo segundo a Miguel Carbonell, que para eso hemos venido a escucharle. El profesor Carbonell pues, es investigador titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Está reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores como investigador nacional 3. Tiene una pluralidad bastante amplia de líneas de investigación. Podríamos seleccionar pues, derecho constitucional, derechos fundamentales y derechos humanos. Y bueno, pues hacer ni siquiera un resumen de las publicaciones que tiene el profesor Carbonell sería pues, bueno, dedicarle aquí minutos y minutos y minutos. Podríamos dedicarle pues, simplemente las últimas publicaciones que ha hecho sobre la construcción de igualdad de género, estado de bienestar y políticas públicas, bases constitucionales de la reforma penal, como sus 2 últimas monografías, o dentro del ámbito de nuestra escuela, la transparencia, ética pública, combate a la corrupción, una mirada constitucional, y interesante el régimen constitucional de la transparencia. No me quiero extender más, yo prefiero muchísimo mejor cederle la palabra, escucharle y de nuevo pues agradecerle muchísimo pues, que esté con nosotros aquí esta mañana. Muchísimas gracias, profesor. Bien, pues muy buenos días. La verdad es que soy yo el que está muy honrado y muy agradecido por este privilegio de poder hablar en la histórica y famosa y para nosotros en América Latina tan importante Universidad de Salamanca. Gracias a los presentadores por sus generosas palabras. Gracias a Fernando por haber venido desde Valladolid, que nos conocemos desde hace tiempo ya y somos muy buenos amigos y compartimos preocupaciones académicas y democráticas también, y compartimos luchas en América Latina para hacer valer la democracia. Gracias a todos ustedes por estar aquí en estos días, como dijo Nicolás, pues calurosos, pero todavía académicos, ¿no? Todavía no estamos en agosto, así que se mantiene la actividad académica y, en fin, pues muchísimas gracias. Yo quisiera plantear mi ponencia en tres distintas partes. Una primera parte, digamos, de carácter someramente histórica, con alguna problematización actual. En un segundo momento me referiré a los retos concretos que veo yo en el futuro de la democracia en América Latina. Terminaré haciendo 3 preguntas sobre prerequisitos o precondiciones para que este sistema democrático se pueda imponer en América Latina de forma más o menos estable. Déjenme empezar por una obviedad. En los años 80, América Latina comienza un tránsito, que es un tránsito ciertamente lento, pero diría yo que contundente, hacia la democracia.
El proceso de transición democrática en América Latina, pues como ustedes saben, es distinto en cada país tiene su historia, cada país tiene sus propias reglas. Algunos venían de dictaduras militares, por ejemplo Argentina, Chile, que tarda un poco más, y otros países venían de regímenes autoritarios de carácter civil. Hay un fenómeno peculiar, creo yo, que no podemos obviar y que quienes se dedican al análisis económico del derecho probablemente valoren, en el sentido de que la transición democrática en América Latina se acompaña de un proceso de apertura económica. Recuerden que al mismo tiempo en que se dan estos procesos de transición democrática, viene el boom, el estallido o esta especie de moda de los tratados de libre comercio. Pasamos de un modelo económico cerrado, sin contacto con el exterior, a un modelo centrado en estos tratados de libre comercio con un fuerte intercambio comercial con Estados Unidos sobre todo y paulatinamente también con otros puntos económicos relevantes del planeta, por supuesto. Desde un punto de vista jurídico, tanto la transición política como este cambio en la vida económica se intentan apuntalar mediante procesos de renovación constitucional. Si ustedes revisan las constituciones de América Latina, verán una peculiaridad muy interesante, creo yo, que es el hecho de que contienen muchísimas cláusulas económicas. Las constituciones más recientes, pero también la mexicana, desde los años 80, contiene mandatos de intervención económica del Estado, mandatos de redistribución de la riqueza, que no aparecen en otros textos constitucionales, y esto es por lo menos llamativo y curioso. Estos procesos de renovación constitucional a los que me refiero se plasman, bueno, en nuevos textos en la mayor parte de países latinoamericanos. Recuerden ustedes Guatemala en el 85, que abre una época nueva, Brasil en el 88, con una constitución muy larga, muy peculiar también, con una clara influencia de la constitución portuguesa del 76, la muy buena, desde mi punto de vista, quizá de las mejores constituciones de América Latina, no solamente en el texto, sino también en la práctica, Colombia en el 91, que además Colombia tuvo la inteligencia de saber copiar, porque en el constitucionalismo contemporáneo de repente hay no solo posturas teóricas, sino incluso posturas políticas que intentan ser muy originales, que intentan como reinventar principios, y creo que esto normalmente en América Latina no nos sale bien. Yo creo que hay que saber copiar. Claro, saber copiar no quiere decir copiar y pegar como se hace con la computadora, ¿no? Sino hay que saber importar instituciones. En América Latina la verdad es que hemos inventado pocas instituciones políticas, ni el federalismo, ni la división de poderes, ni el control de constitucionalidad lo hemos inventado nosotros, de tal suerte que en general hemos importado instituciones políticas y hay que saber copiar. Colombia tuvo la inteligencia de hacer una buena amalgama, creo yo, entre la constitución alemana del 49, la entonces llamada Ley Fundamental de Bonn, y la Constitución Española del 78. Y le salió un texto, creo yo, bastante bueno. Estos son tres modelos, digamos, en una primera etapa de transición democrática. Argentina también hace un tránsito constitucional interesante, curiosamente no a través de una nueva constitución, sino de una reforma integral o medianamente integral en el 94. El caso mexicano es un tanto peculiar porque no se da ni una nueva constitución ni una reforma integral, pero va cambiando poco a poco. Es una reforma constitucional que yo llamaría a cuentagotas. Se van sucediendo los cambios constitucionales en México de forma paulatina, pero realmente al día de hoy, pues de hecho tenemos una nueva constitución porque ha cambiado tanto la constitución mexicana que prácticamente es nueva. ¿Qué se busca en este proceso? Yo diría que los objetivos fundamentales son los siguientes. Por supuesto, democracia, un fruto prácticamente inédito, un fruto exótico en América Latina, pero también universalización de los derechos, equilibrio de los poderes, combate a la exclusión social y a las desigualdades. Estos son como los grandes objetivos, dichos telegráficamente, pero que implican unos vuelcos históricos en América Latina de considerables dimensiones. La frase que resume todo este intento histórico, todo este cambio, creo que es la siguiente: se busca juridificar el ejercicio del poder, someter el poder a los límites de la racionalidad jurídica. Algunos de ustedes estarán pensando que esto es una utopía en América Latina, y lo es, ciertamente, pero como objetivo político,
como política de mediano y largo plazo me parece completamente defendible. Permítanme anotar un elemento adicional, creo yo, interesante. Buena parte de los estudios constitucionales y de ciencia política en América Latina se han centrado en la figura de los presidentes, por importación también las preocupaciones de los politólogos norteamericanos sobre el Congreso o sobre el parlamentarismo en Europa, en fin. Y en esta época, aparte de estas preocupaciones como teóricas y académicas, hay un proceso muy interesante en América Latina a partir del surgimiento de un nuevo actor, o de unos nuevos actores, que son los jueces. Los poderes judiciales en América Latina, que se han venido imponiendo poco a poco, que han ido reequilibrando la división de poderes que estaba completamente volcada, digamos, del lado de los poderes ejecutivos, y que han generado en esta lógica de someter el poder al derecho, de juridificar el ejercicio del poder, han implicado pasos adelante de muy importantes dimensiones. Les recuerdo, pero lo saben perfectamente, el caso muy llamativo de la Corte Constitucional Colombiana. La Corte Colombiana, que ha tenido, que es quizá la mejor jurisdicción constitucional de América Latina. Espero no estar hiriendo ningún orgullo nacional, pero ciertamente lo digo con toda objetividad, hasta donde mi conocimiento alcanza. La Corte Colombiana ha hecho una tarea fabulosa. Ha sido la corte más activista, sobre todo en una primera etapa entre el 91 y 96. Luego, pues un poco como está pasando en España, hay épocas mejores y peores, ¿no? También el Tribunal Constitucional Español, entre que se conforma y el 92, digamos, como que vive una época más prestigiosa, digamos, y ahora está en una etapa un poco menos prestigiosa, un poco más complicada, quizá, en fin, está pasando un momento no muy, o sea, no está en su punto más alto de la historia. Y en Colombia probablemente pase lo mismo, pero todavía la Corte colombiana, con toda la incidencia que tuvo el presidente Uribe en su conformación y todo, pero supo, por ejemplo, y fíjense lo que esto es en América Latina, supo resistir la enorme presión sobre el tema de la reelección de Uribe, que buscaba, como ustedes saben, la segunda reelección para dar un tercer periodo, y la Corte Constitucional con gran fortaleza y con gran visión histórica paró el intento de Uribe de llegar a un tercer periodo. Y esto, claro, dicho en Europa, pues a lo mejor no parece una gran hazaña. En Colombia fue un acto verdaderamente heroico, porque el presidente Uribe pues tenía una gran aceptación popular, había hecho un régimen con muchos defectos, muchos problemas, pero ciertamente en términos de opinión pública estaba bien reconocido, y la Corte Constitucional lo paró. Pero piensen, por ejemplo, en Guatemala. En Guatemala, el Tribunal Constitucional paró un golpe de Estado en el 93. Los tanques en la calle, el presidente disuelve el Congreso, saca los tanques a la calle, y el Tribunal Constitucional guatemalteco se autopromueve una cuestión de constitucionalidad y declara la inconstitucionalidad del decreto por el que se declara el estado de sitio y para el golpe de Estado. Se lo notifica el Tribunal Constitucional a los militares, a los jefes militares. Los militares dicen, ¿esto va en contra de la Constitución? Sí, mire. Y uno podría pensar, ¿esto qué es? Es un papel, los tanques van a destruir esto. Bueno, pues los militares se plegaron a las órdenes del Tribunal Constitucional, algo verdaderamente inédito en la historia de América Latina. O por ejemplo también en México, donde la Corte Suprema, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha ido tomando cada vez más atribuciones y mayor autonomía. Ahora, hay que, creo yo, en un ejercicio también de realismo, porque si no dirán que esto es una conversación como muy de profesores y muy de académicos, hay que sostener lo siguiente, creo. Los principios del constitucionalismo se prefiguran en nuestras cartas constitucionales, que son muy buenas, que son muy modernas, que son muy amplias, incluso como la brasileña o la propia colombiana, por no hablar de las más recientes, pero no se asientan en la realidad. Ojo con esto. Es decir, una cosa es el discurso constitucional, la renovación constitucional, y otra cosa es la realidad. Y cuando uno mira la realidad, pues ve un enorme abismo entre lo que dicen las cartas constitucionales y lo que efectivamente está pasando. Hay, por supuesto, regresiones autoritarias, es decir, no es un proceso lineal de tránsito democrático, sino que se dan pasos hacia adelante y luego se retrocede. Guatemala en el 93, ya lo dije. Y también tránsitos
determinados por una gran fragilidad institucional. No tenemos instituciones fuertes en América Latina. Piensen en el también así calificado golpe de Estado de Honduras de hace un par de años. Y todo esto, por supuesto, no ayuda a la consolidación. Y además este tránsito democrático, para hacer también un ejercicio de realismo en esto, hay que señalar que no se producen sociedades que desconfían de la política. La política no está bien vista en general en América Latina, los políticos no están bien vistos, los partidos no están bien vistos, por supuesto, y esto provoca una serie de lastres o de pesos muertos muy importantes que dificultan el avance democrático. Déjenme citarles algunos datos muy conocidos de esta famosa encuesta Latinobarómetro, que mide la opinión pública a lo largo del subcontinente, que por ejemplo en el año pasado decía que el 50% de los ciudadanos en América Latina, la mitad de los ciudadanos en América Latina, sostenía que puede haber democracia sin Congreso, sin Parlamento. Puede haber democracia sin Parlamento. 1 de cada 2 ciudadanos en América Latina. O por ejemplo, el 42%, dice el Latinobarómetro, el 42% de los ciudadanos de América Latina dice que puede haber democracia sin partidos políticos. Solamente el 34% dijo tener mucha o algo de confianza en los propios parlamentos, 1 de cada 3 ciudadanos, y 24% dijo tener mucha confianza o algo de confianza en los partidos políticos, 1 de cada 4 ciudadanos. El 56% de los ciudadanos en América Latina no está satisfecho con la democracia. 56% no está satisfecho, aunque estas cifras son bastante volátiles. Por ejemplo, los más insatisfechos, según Latinobarómetro, y no sé qué resultado habrán tenido ahora en las últimas elecciones, cómo habrá variado esto, pero los más insatisfechos son los peruanos. El 78% de los peruanos están no satisfechos con su democracia. No sé después de la elección de Ollanta cómo, si esto habrá subido o bajado, en fin. Y los segundos más insatisfechos de todo el subcontinente son los mexicanos, ¿no? Somos los mexicanos. 72% de los mexicanos dicen que no están satisfechos con su democracia. Y en el otro extremo, y esto es curioso, los más satisfechos con la democracia son los uruguayos. El 77% de los uruguayos están satisfechos con su democracia, y los costarricenses, el 63% de los ciudadanos de Costa Rica están satisfechos con su democracia. Fíjense cómo esta escala de variación, por supuesto, tan importante. En los años recientes nos hemos topado con un fenómeno nuevo en estos retos democráticos y los estudios que hacemos en Derecho Constitucional, que tienen que ver con las nuevas constituciones, las constituciones más recientes, lo que yo he llamado los bebés del constitucionalismo en América Latina, que son Venezuela, por supuesto, en el 99, Ecuador en el 2008 y Bolivia en el 2009. Luego hay una constitución nueva en República Dominicana de enero de 2010, que tiene algunas cosas interesantes, otras no muy buenas, pero creo que esta nueva ola de constituciones de Venezuela, Bolivia y Ecuador es algo que vale la pena observar, porque tiene unas peculiaridades bastante curiosas. ¿Qué buscan estas nuevas constituciones en términos generales? Yo diría 3 objetivos. Democracia con mayor inclusión social, una preocupación por la cuestión social muy presente en la redacción de los textos constitucionales. Una segunda cosa llamativa son los amplísimos catálogos de derechos fundamentales. Si la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, Fernando la ha estudiado muy bien, tiene, un catálogo de derechos inmenso. No sé si se cumpla o no en la realidad, lo más probable es que no, como pasa en América Latina, pero formalmente el catálogo es muy fuerte. Y tercer punto, y esto es algo muy curioso también, ejecutivos fuertes. Con un dato que, en fin, no vamos a esconderlo debajo de la alfombra porque tampoco tendría caso. Ejecutivos fuertes con reelección. Este es el punto. En América Latina, el fenómeno de la reelección es muy distinto de Europa. En Europa parece, que se reelija el titular, Rodríguez Zapatero, ahora que dijo que sí, que no, que al final terminó diciendo que no. Pero esto está dentro de la normalidad en Europa.
En América Latina no. En América Latina la historia demuestra que todos aquellos presidentes que pudiendo ser reelectos se han presentado a la reelección, han ganado siempre. Siempre. O sea, derrotar en las urnas a un presidente en ejercicio en América Latina nunca se ha dado. Claro que hay presidentes que pudiéndose haber presentado, no se han presentado. De hecho, bueno, yo ya llegué hasta aquí. Bueno. Pero cuando se han presentado en ejercicio es imposible ganarles. Y el hecho de que ahora estas constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia configuren un régimen de reelección presidencial pues ciertamente generoso, ¿no? El presidente Hugo Chávez dijo que iba a estar hasta el 2047, creo, ¿no? Es una advertencia importante, ¿no? Digo, como plazo máximo, ¿no? No quiere decir que vaya a estar. El próximo año hay elecciones en Venezuela, como ustedes saben, pero este dato de la reelección no es menor. Esto hay que, porque sí, son, por ejemplo, la propia Venezuela o Ecuador tiene un régimen de garantías de la Constitución, un régimen de control de Constitución muy bueno, muy fuerte y todo, pero con este modelo de poderes ejecutivos al final acaban devorando toda la estructura constitucional y se generan bastantes complicaciones. ¿Cuáles son los retos hacia adelante? Déjenme mencionarles 5. Primero, también suena raro decirlo aquí en Europa, pero en fin, esto es así en América Latina. El primer reto más importante de la democracia en América Latina tiene que ver con el mantenimiento del monopolio de la violencia legítima en manos del Estado. Es decir, el combate a los paraestados, para decirlo de alguna forma, es decir, las guerrillas colombianas, las maras en Honduras y El Salvador, los cárteles del narcotráfico en México, estos estados paralelos, estas fuerzas que retan al Estado y que sustituyen al Estado en muchos casos. En México hay entidades federativas en donde los impuestos los cobra ya un determinado cártel. Hay una cosa impresionante que se llama el derecho de piso. Si tú quieres poner un comercio en alguna entidad federativa de México, llega el cártel y te vende la protección. Usted quiere poner aquí un restaurante, no sé qué, pues tiene que pagar 1,000 euros al mes, una especie de impuesto. Oye, pero este impuesto, no. Esto es para que no le quememos el negocio. Si usted quiere que el negocio siga abierto, se construye un paraestado. Pero también los cárteles del narcotráfico, en donde tienen más presencia y son más poderosos, son bien vistos por la población porque construyen carreteras, construyen hospitales, financian fiestas, ¿no? En México las fiestas son muy importantes, las fiestas de 15 años, ¿no? Las bodas, ¿no? Los cárteles financian las fiestas de 15 años, entonces la gente pues está muy agradecida con los capos. Y esto es algo que hay que combatir. Si el Estado en América Latina no puede retener el monopolio de la violencia legítima, por supuesto, no podrá en modo alguno hablarse de una democracia consolidada. 2. Un segundo reto que mencionaría es generar un esquema de universalidad plena en materia de derechos sociales. Me refiero a salud, vivienda, educación y, ojo, porque no hemos puesto atención en esto y se está deteriorando a una velocidad impresionante, medio ambiente. Es decir, la depredación medioambiental en América Latina es brutal en muchos países y de repente pensamos solo en educación, salud. Hay que incluir al medio ambiente también en esta universalización de derechos sociales. ¿Qué ventaja nos traería esto? Nos traería una ventaja sobre la que hoy, por supuesto, en la tarde seguramente hablaremos en la tesis sobre corrupción que vamos a evaluar. Nos evitaría, universalizar los derechos sociales, nos evitaría el fenómeno del clientelismo. ¿Por qué? Porque en América Latina todas las políticas sociales, todas las políticas de apoyo a grupos vulnerables han sido clientelares, porque no han sido universales. Sí, han sido administradas por los partidos del poder como beneficios a grupos sociales, reclamando lealtad de parte de esos grupos. Cuando tú universalizas una política social y la conviertes en un derecho fundamental, el clientelismo ipso facto cede, porque es un derecho para todos. No es un derecho para los que votan por este partido, para los que son afines o para los que son clientes, sino que la universalidad lo que te rompe, lo que le rompe la médula espinal a el clientelismo. Y esto, por supuesto, tiene la mayor importancia. 3. El tercer reto es crear una economía al servicio de la democracia. Hoy tenemos una economía al servicio de unas élites muy reducidas y que suponen un expolio importante de los recursos de la mayor parte de países en América Latina. Esto tiene que ver, por ejemplo, con el combate al lavado de dinero.
tiene que ver con convertir toda esa economía que hoy está en el sector informal. En muchos países el sector informal de la economía en América Latina es más del 50% del total del sistema económico. Combatir la evasión fiscal. En América Latina paga impuestos quien quiere pagar impuestos, o los causantes cautivos, ¿no? Los profesores, por ejemplo. Eso sí, nos retienen ya y esos ya pagamos impuestos aunque no queramos. Los profesionistas, vaya, pero la verdad es que paga impuestos quien quiera. Y combatir la concentración. Combatir la concentración. Les pongo el caso de México, que es el que más conozco. En México, 2 empresas construyen, o más bien dominan el 90% de toda la venta de cemento en el país. 3 empresas controlan el 60% de la venta de alimentos. 2 empresas controlan el 95% de la televisión. Y una empresa controla el 70% de toda la telefonía e internet. Bueno, con estos esquemas de concentración económica es imposible poder construir, digamos, un régimen democrático más o menos consolidado. Cuarto reto, combatir de forma efectiva la corrupción. También tema sobre el que, por supuesto, aquí se ha escrito y estudiado mucho. Una corrupción que todo lo mancha y todo lo entorpece. Los mejores proyectos, las mejores ideas, las prácticas que se quieren traer a América Latina quedan lastradas por el fenómeno de la corrupción, que, insisto, todo lo mancha y todo lo entorpece. Según el reporte global sobre corrupción, que mide el nivel de corrupción en 180 países, pues América Latina no está nada bien. Fíjense ustedes, de entre 180, El Salvador ocupa el puesto 67, Colombia el 70, México el 75, Perú el 76, Brasil el lugar 80, Panamá está en el 84, Guatemala baja ya hasta el 98, insisto, de una medición de 180 países, Bolivia en el 102, Argentina en el 109, Honduras en el 129, pero esto significa, estar en el lugar 129 significa que Honduras está por debajo de Etiopía y empatada con Mozambique. Ecuador en el 154, Venezuela en el 165, lo cual pone a Venezuela, que es el peor de América Latina, para que se den una idea de qué tanta corrupción puede ser esto, o qué lastre significa para el desarrollo de un país. Venezuela está en el mismo nivel de corrupción que Sierra Leona, Gambia y República del Congo, que son 3 de los países más pobres del mundo. Entonces, este es el enorme problema al que tenemos que hacer frente. La verdad es que tampoco sé muy bien cómo hacer frente. Digo, aquí están los expertos que nos podrán seguramente dar algunas pautas, algunos consejos. No sé bien cómo hacer frente a la corrupción en México, o en América Latina, pero desde luego que si no le damos de frente a este problema, no vamos a salir adelante. Da igual que tengamos buenos jueces, que tengamos buenas constituciones, que tengamos buenos profesores. Si no combatimos de frente la corrupción, me parece que no vamos a tener una democracia consolidada. 5. Y último reto que quiero comentar con ustedes ya para ir terminando y dar lugar al coloquio en su caso. El reto de la cultura constitucional. No basta con tener constituciones muy bien escritas, libros muy buenos. No basta con tener buenas ideas incluso, o políticos bien intencionados, suponiendo que existieran, que tampoco se conocen mucho en América Latina, pero políticos que entraran por generosidad, de buena fe al ejercicio del poder. Con esto no basta, también hay que tener una cierta cultura. Algún autor español hablaba de un sentimiento constitucional, en fin, de una cierta noción de pertenencia y de defensa de ciertos valores que están en la Constitución. Y esto tiene que ver no con cuestiones de orden teórico muy elevadas, como se podría pensar, sino con nuestras prácticas ciudadanas de cada día. Me refiero, por ejemplo, a la tolerancia que tenemos en América Latina con el contrabando, con el comercio informal, ¿no? Pero ¿qué más da comprar en la calle que comprar en un establecimiento que está legalmente establecido, que paga sus impuestos? Mejor pagamos algo que nos sale más barato comprar en la calle. La tolerancia con los taxis piratas, ¿no? En toda América Latina hay taxis piratas, y ya lo vemos como parte del paisaje, ¿no? Taxis completamente ilegales que prestan el servicio público. O con el maltrato a los migrantes. En toda América Latina también se da esta pauta de maltrato a migrantes. Los que van a Estados Unidos, pues en México los apaleamos día y noche, pero los
los bolivianos que emigran al sur también, o los propios peruanos que van a trabajar a Argentina, Brasil, en fin. La justificación de los excesos militares, ¿no? En buena parte de América Latina dicen, bueno, un poco de mano dura no viene mal. Y mano dura en América Latina no es como mano dura aquí. No es lo que vieron hace poco en Barcelona, que les tiraron un par de porrazos y un poco de agua, en fin, no. Mano dura en América Latina es tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial. O sea, el nivel es un poco distinto. Y cuando la población en América Latina dice un poco más de mano dura, pues los militares y la fuerza policíaca se aplican a fondo. Con lo cual, esto también me parece que hay que, por supuesto, evitarlo. 3 preguntas y ahora sí con esto termino. Y 3 preguntas que me surgieron precisamente leyendo las noticias de la prensa española sobre el movimiento este del 15M, en fin, todo esto que ha pasado en estas últimas semanas. Primera, ¿puede haber democracia sin ciudadanía? ¿Sí? Pero de repente ve uno, claro, supongan ustedes que Italia y España, como ha sido históricamente, son como las avanzadas políticas de lo que va a pasar en América Latina dentro de 20 años. ¿Sí? Italia y España están viviendo ahora lo que nosotros viviremos dentro. Sí, madre mía, sí, claro. Vendrá un Berlusconi en América Latina, por supuesto. En algún país de América Latina saldrá un Berlusconi dentro de muy poco tiempo y tendremos los mismos problemas que tiene España. Bueno, si esto es así, vale la pena preguntarnos dónde están hoy los jóvenes ciudadanos ya de América Latina que tendrán que preocuparse por el futuro de los países en los que les tocará vivir y que les tocará administrar. Porque también ha habido, y lo digo con enorme respeto a los colegas españoles, pero me parece que ha habido una cierta laxitud de la juventud española, que ha vivido 20 o 30 años pues muy cómodamente, y que ahora de repente dice, no tenemos trabajo y nos pagan 1000 euros, 800 euros por el trabajo, y ahora se dan cuenta, y ahora salen a protestar. Entonces, eso es una buena advertencia para que no nos pase en América Latina. Y 2, en esta misma pregunta, ¿puede haber democracia sin ciudadanía? Sí, y sobre todo, que viendo un poco el movimiento del 15M, con una ciudadanía que también sepa articular propuestas concretas. Yo he visto algunos de los eslogans de los jóvenes del 15M, me parece que tienen toda la legitimidad para expresarlo, por supuesto, faltaba más, y de expresarlo de la forma que quieran. Me parece un poco abstractos. Y no nos representan. Bueno, muy bien. O hay que cambiar ¿cómo dicen? Levanta las manos, esto es un contrato. Bueno, está muy bien, como eslogan es muy ingenioso, pero ¿de ahí qué se saca? Exactamente qué hay que hacer para remontar esa situación. Esa es la parte que no tengo tan clara. Y me parece que para América Latina hay que tomar nota de eso. Necesitamos una ciudadanía participando, una ciudadanía, por supuesto, activa, pero haciendo propuestas concretas. Yo creo que, es que el sistema es injusto. Hay el derecho a decirlo, insisto, faltaba más que ni siquiera ese derecho se tuviera. Y hay que protestar por esas injusticias. Pero, y a partir de ahí, ¿qué cambios concretos se generan? Y no lo veo en el movimiento del 15M, a lo mejor es porque no estoy bien enterado, pero tampoco lo veo en una ciudadanía participativa en América Latina. 2, hagámonos cargo de esta pregunta. Esto es central en América Latina y probablemente también en España. ¿Puede haber democracia sin partidos? Esta idea de que todos los partidos son malos, de que todos los políticos en activo hay que desecharlos a todos, ¿como para crear qué? Como para creer exactamente que cuando han llegado outsiders a la política de América Latina, ha sido un desastre, ha sido verdaderamente patético. Por ejemplo, como Carlos Torres sabe muy bien, en México llegó un empresario al poder en el año 2000, un alto ejecutivo de la Coca-Cola, y fue un desastre. Toda la energía de la alternancia, después de que dejamos atrás 70 años de PRI, de que hubo una alternancia en el partido en el poder, y toda esa gran energía del año 2000, toda esa gran ilusión, sirvió exactamente para nada. No sirvió para generar ningún fortalecimiento institucional, ningún cambio en positivo, digamos. No, hay que hacernos cargo de esto. ¿Puede haber democracia sin partidos? Yo creo que no. Yo creo que podemos luchar por mejores partidos. Yo creo que podemos luchar por mejores candidatos dentro de los partidos. Pero esta utopía de dar un salto al vacío para que ahora sea la sociedad civil la que tome el poder, sinceramente lo veo complicado. Y perdónenme, pero en algunos casos sumamente irresponsable. Porque saltar a la sociedad civil angelical, pues es saltar a una red de intereses y a una red de componendas también, que habría que analizar con mucha precaución. Y 3, también hagámonos cargo de esto, sobre todo en América Latina. ¿Puede haber democracia sin Estado de Derecho?
las reglas formales cuentan. Sé que hay un discurso también por ahí heredero, seguramente tataranieto del marxismo, el derecho como superestructura de dominación. Bueno, sí, pero las reglas cuentan, las reglas de la convivencia, el hecho de apreciar, detenerte en el semáforo o no dar, como decimos en México, no dar mordida, ¿no?, a la gente de tránsito. Bueno, este tipo de conductas cívicas y de aprecio por las reglas formales creo que también son indispensables y nos tenemos que hacer cargo de ellas. Por tanto, insisto, monopolio de la violencia legítima, universalidad en materia de derechos sociales, economía al servicio de la democracia, combate efectivo a la corrupción y cultura constitucional como retos hacia adelante inexcusables para que tengamos democracias consolidadas en América Latina. Muchas gracias por su atención.